La medicina comienza en la prehistoria y vamos a comenzar con la medicina primitiva. En la medicina primitiva, el concepto de enfermedad es mágico y misterioso. Por lo tanto, era difícil separar la medicina de las creencias religiosas. El hombre primitivo adquiere el pensamiento para la enfermedad a través de los instintos fundamentales, como el miedo, la autopreservación y la reproducción. Esto lo comenzaron a resolver a través de la imitación de los animales. Por lo tanto, cuando tenían alguna dolencia, solían frotar, succionar o presionar para calmar el dolor. Sin embargo, estas se dividían en dos tipos de dolencias. La primera son las dolencias comprensibles. Estas son heridas o traumas que pueden ser observados a simple vista. Uno de los ejemplos de estos es que en el Neolítico, el hombre utilizó férulas de madera para la inmovilización y restauración de las fracturas de los miembros. El segundo tipo de dolencias son las dolencias no comprensibles, las cuales son enfermedades internas, que las trataban a través de la medicina mágica. Por ende, tenían un curandero, mago o médico que cuidaba a los enfermos. Esta va a ser una figura femenina, la cual es una mujer que colabora con el brujo. Este mago inventa ritos, fórmulas mágicas y conjuros para sacar el mal, ya que consideraban que las causas de las enfermedades eran debido a hechizos, la posesión por un espíritu maligno, la intrusión mágica de cuerpo extraño o la pérdida del alma. La clave del poder médico primitivo es su capacidad para liberar la fuerza psíquica del enfermo, activando con sus ritos e influencia mágica los recursos curativos del subconsciente individual y colectivo. Se podía encontrar la relación mágico-religiosa debido a que el hombre primitivo creía que todos los objetos naturales tenían vida, que estaban vivos y poseían un espíritu o alma. Por lo tanto, cuando se habla de que la enfermedad es obra de espíritus, se refiere a que dioses, animales o plantas que representan espíritus mágicos o la fuerza de la naturaleza son los que causaban estas enfermedades, las cuales las denominaban como invisibles. El uso de las plantas medicinales, así como el de instrumentos quirúrgicos de pedernal, se inició con el hombre del Paleolítico. Luego en Mesopotamia, en el año 3000 a.C., se puede encontrar la medicina de los sumerios, los cuales pensaban que las enfermedades eran causadas por espíritus demoníacos. Para curarlos recurrían a rituales en torno al enfermo, como prácticas adivinatorias, la recitación de oraciones y la aplicación de ungüentos y aceites. Este último era el principal bálsamo para las heridas. La farmacología sumeria se conformó casi enteramente de principios puramente empíricos. Por lo tanto, en la medicina mesopotámica, la dolencia era un castigo divino, originado por una falta. Por eso la atención del médico se iniciaba con una confesión doliente y la curación tenía un tinte de purificación a través de la catarsis y atribuida al contenido mágico del medicamento. Se puede encontrar la relación con la medicina primitiva debido a la medicina sacerdotal que se encontraba en la época de los sumerios. Esta estuvo influenciada por la medicina mágica, que estaba asociada con la observación del movimiento aparente de los astros en la esfera celeste. En esta época se puede encontrar el manual de medicina más antiguo que se conoce. El rey Hammurabi fue el primero en levantar un cuerpo de leyes para regular la administración, que incluye algunas relacionadas con la cirugía y que son las más antiguas que se conocen. Estas son las leyes médicas, que hacen referencia a la práctica de la cirugía y hablan sobre los honorarios que deben cobrarse según el nivel social del paciente y el resultado de la cirugía. Desde el año 3150 a.C. hasta el 31 a.C. se encuentra la medicina del antiguo Egipto, la cual también estaba mezclada con la magia. A menudo se creía que las enfermedades habían sido mandadas por los dioses como castigos o que eran espíritus malvados que estaban en el cuerpo y tenían que ser expulsados por medio de rituales, conjuros y amuletos. Pero todo esto se conjugaba con una medicina muy práctica, y algunos de los métodos que usaban han sobrevivido el paso del tiempo. Los antiguos egipcios aprendieron mucho sobre la anatomía humana gracias a su tradición de momificar. Al preparar a los muertos para su viaje al más allá, podían ver las partes del cuerpo y asociarlas con las enfermedades que habían sufrido en vida. Eso les permitió entender lo suficiente como para hacer cirugías. Asimismo, aquí se comienza a ver diferentes prácticas como el arreglo de dientes, las prótesis, la circuncisión. Se establece un sistema médico controlado por el gobierno. También se crearon manuales médicos como el mencionado papiro Ebers, en lo que se registraban dolencias y tratamientos.
También el Tratado de Anatomía y Fisiología, donde se menciona la teoría de los vasos. Al hablar de la medicina en la antigua Grecia, no podemos empezar sin antes mencionar a Hipócrates, el cual es considerado el padre de la medicina, al que se le atribuye el desarrollo científico de la medicina griega, con una perspectiva metódica y racional, con numerosos aportes sobre enfermedades y aspectos varios del arte médico, como la anatomía, la fisiología, la ginecología, las patologías, la epidemiología y la cirugía. En la escuela hipocrática desarrolló el juramento hipocrático, en el cual los médicos se regían bajo un estricto código ético. Hipócrates descarta las consideraciones religiosas expuestas anteriormente y expone que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de los 4 humores: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Además de la búsqueda de las causas principales de la enfermedad, los médicos hipocráticos se interesaban por los problemas de carácter teórico, como el crecimiento biológico y la reproducción. La medicina hipocrática se basa en general en la observación y el razonamiento. Por otro lado se encuentra Aristóteles, el pensador más influyente del mundo europeo desde la antigüedad clásica, que hizo incontables observaciones en la naturaleza. Los conceptos biológicos estudiados por Aristóteles han tenido un impacto que no podemos ignorar en la medicina hipocrática y después en la medicina occidental. La evolución de la literatura médica occidental tiene su punto de partida en la medicina griega. Por esto se puede concluir que la medicina griega marcó definitivamente el pensamiento de toda la medicina posterior. Por ende, es el punto de referencia básico. También en la Edad Antigua encontramos la medicina en Roma, en la cual los médicos romanos fueron formados e influenciados por la escuela griega. El mundo romano no mostró gran interés por la medicina teórica, fue de carácter práctico popular o se encontraba en manos de griegos, aunque viviesen o trabajasen en Roma, como Galeno o Dioscórides. Los romanos fueron los asimiladores y transmisores de la medicina griega como educación liberal, y solo en época tardía cambia la situación, especialmente en los siglos IV y V con la ampliación del Imperio Romano, su descentralización, el surgir de nuevos centros de cultura, entre otros. Por un lado sigue desarrollándose la medicina de recetas de tono eminentemente popular como la de Antimo o Marcelo de Burdeos. Por otro, se desarrolla una medicina de tipo elevado, en parte por influjo o tradición de los autores griegos y en parte como resultado de sus propios estudios. De ahí, la teoría básica predominante sea la humoral de origen griego, que dice que la salud y la enfermedad dependen de la complexión del individuo. El remedio, en general, según la teoría más común, consiste en aplicar medicamentos simples o compuestos según el principio de la teoría alopática, regulando el equilibrio de los humores y sus cualidades. Esto es lo que dará origen en la Edad Media a la sofisticada medicina cuantitativa. Cuando se fragmenta el Imperio Romano, todo el conocimiento de la medicina se transforma en patrimonio de los monasterios, imposibilitando el acceso de este conocimiento a la gente del común. Hay que recordar que la salvación del alma va a ser la prioridad, considerando la importancia que se le daba a Dios en aquel momento. Por lo que en la Edad Media la vida se consideraba como una preparación para lo que hay después de la muerte, es decir, para salvar el alma. Sin embargo, se interesaban en la conservación del cuerpo. La curación se sopesaba en base a lo que decían los textos religiosos, es decir, que todo este tema de la sanación se veía como un milagro. En la Biblia, todos aquellos milagros consumados por Jesús estaban relacionados con la salud. Por ejemplo, devolverle la vista a los ciegos. Esta sanación nos lleva a hablar sobre las peregrinaciones. Por ejemplo, el Camino de Santiago de Compostela, considerado incluso hoy como un camino para la sanación del alma. La peregrinación a Roma y a Jerusalén era muy importante. En las cruzadas, que empiezan cuando Jerusalén cae en manos de los turcos, impidiendo esta peregrinación, ocurre el contacto entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Cabe recordar que los árabes estaban en plena edad de oro, y durante las cruzadas, la misión principal de las órdenes religiosas era cuidar de los enfermos, por lo que se construyeron un gran número de hospitales. La más famosa fue la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, cuya función inicial fue proteger un hospital construido en Jerusalén antes de las cruzadas, y a la vez curar y hospedar, de cierta forma, a los peregrinos venidos de Italia. Durante toda la Edad Media, el Renacimiento e incluso después, los hospitales fueron dirigidos por la comunidad religiosa. Esta influencia de centros médicos es llevada a Europa. Aquí surgen también los traductores europeos de los textos árabes, quienes terminan por revelar conocimientos árabes, romanos y griegos de la medicina. En este sentido, el encuentro entre estos dos mundos llevará a un vital desarrollo de la medicina. Todo esto más o menos entre el siglo XII y XIII. Ante toda esta perspectiva surge la Escuela Médica Salernitana, que como bien lo dice su nombre, estuvo ubicada en Salerno, Italia,
considerada la principal fuente de conocimiento médico en sus tiempos, y el primer centro laico de enseñanza de medicina en Europa. Y esta proyección ocasiona un mayor desenvolvimiento del concepto de hospital, pero además un desarrollo de lo que son las universidades, pues es en este lugar donde se formarán estudiantes de todos los lugares de Europa. Es aquí donde, a pesar de que la medicina sigue siendo considerada como una rama de la filosofía, se empieza a oficializar la medicina y la profesión de médico como tal. Tenía incluso un plan de estudios, entre el cual se encontraba la enseñanza de la medicina, que comprendía cirugía y anatomía. En este lugar se abren, además, puertas para el sexo femenino, quienes fueron tanto estudiantes como profesoras. De acá surgen importantes personajes femeninos, entre ellos Trótula de Salerno, una médica que vivió a principios del siglo XII y dejó tratados de gran influencia acerca de la medicina de las mujeres. Se convirtió en la primera mujer en escribir y tratar sobre temas de ginecología y obstetricia. En esta época nos encontramos con una distinción entre médico y cirujano, este último considerado como perteneciente a un rango más bajo, puesto que el tocar fluidos y abrir cuerpos humanos no era bien visto en aquella época. Los cirujanos que acudían a las universidades se diferenciaban de los barberos cirujanos, oficio que tuvo gran auge a finales de la Edad Media y el Renacimiento. Estos cortaban el cabello y la barba, pero también realizaban cirugías menores. Ahora, démonos cuenta del gran desarrollo de la medicina óptica durante estos tiempos por parte de los árabes, el gran manejo del vidrio que se tenía en la época y las dimensiones matemáticas del ojo. Estos conocimientos llevan al desarrollo y la creación de las gafas, a comienzos del siglo XIV, a manos de los monjes. A pesar de la negativa de hacer disecciones, estas no se descartaban del todo. Los cuerpos se abrían con el objetivo de observar lo que ya estaba dicho, puesto que no tenían un propósito innovador. En 1315, el médico italiano Mondino de Luci realizó una disección pública para sus alumnos y demás espectadores. Este mismo escribiría sobre Anatomia Corporis Humani, el primer manual conocido de anatomía y disección. En el medioevo se origina la cesárea, permitida en el momento solo en la madre muerta. Y ahora sí, pasemos finalmente a un tema de gran relevancia, la peste negra, en 1346. En las épocas anteriores a la teoría microbiana de la enfermedad, los académicos creían que la peste se propagaba por el aire envenenado, que podía generar desequilibrios en los fluidos de una persona. La peste negra acabó con hasta un tercio de los europeos durante esta primera epidemia. A pesar de ser este un evento sumamente importante dentro de la vida y el campo de la medicina, los trajes y métodos de los médicos no venían de gran importancia. Los médicos llenaban las máscaras con triaca, una confección farmacéutica de más de 55 hierbas y otros componentes. A partir de la llegada de la peste, se comienza a aislar a ciertos grupos de enfermos con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Es aquí donde surge la idea de cuarentena. En 1440 aparece la imprenta, que populariza el conocimiento, y es por esta época que entramos al Renacimiento. Los múltiples y revolucionarios campos de perspectiva originan una nueva visión dentro del campo de la medicina. Se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, del geocentrismo al heliocentrismo. Se empieza a trabajar en la figura del hombre. Alrededor de 1500 aparece Paracelso, un alquimista que empieza a hablar de agentes y elementos químicos. Estudió y descubrió las características de muchas enfermedades, por ejemplo, la sífilis. Él consideraba que el médico y el cirujano no debían estar separados. Es considerado el padre de la toxicología, pues es el primero en utilizar pequeñas dosis de veneno para la curación de ciertas enfermedades, abriendo la puerta a la farmacología. Y entramos a la relación entre arte y medicina, pues la figura humana va a ser lo más importante dentro del arte de la época. Es en esta época cuando empieza la disección de verdad, con el objetivo de conocer el cuerpo humano. Leonardo da Vinci va a tener un papel fundamental, pues el conocimiento anatómico, proporcionado por sus propias disecciones, es fundamental para el desarrollo de la anatomía. Pero el que genuinamente liga el arte con la medicina es Andreas Vesalio, quien fue el autor de los libros más influyentes de la anatomía humana, publicando un atlas de anatomía en 7 volúmenes. Aparece el anfiteatro, lugar donde se van a practicar las disecciones. Durante esta época surgen las armas de fuego, usadas en la guerra. El barbero francés Ambrose Paré, que se encontraba en los campos de batalla, empieza a suturar las arterias de los miembros amputados. El cuerpo humano se convierte en un mecanismo, se considera un sistema.
y entre 1578 y 1657 William Harvey, un médico británico, realiza su mayor aportación, que es describir de manera correcta el funcionamiento de la circulación sanguínea en el cuerpo, así como las propiedades de la sangre. Es decir, que si el cuerpo es una máquina, ¿cuál es el motor? Pues es el corazón. Para añadir, cabe mencionar que Miguel Servet, teólogo y médico, descubrió la circulación pulmonar a partir de esas ideas matemáticas, anatómicas, químicas, alquimistas y artísticas. Junto a los diferentes pensadores de la época, aparece también el método científico. Se empieza a sentar el pensamiento científico, y con ello, la medicina moderna, y todo hacia una nueva era.